Biblias es muy importante. Mateo en sus Biblias, capítulo 9, verso 1 y 8. Mira lo que dice Mateo 9, 1 y 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¡Wow! Encontramos un milagro. Un paralítico sanado por Jesús. ¡Qué maravilloso es! Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que Jesús hizo milagros ayer, hace milagros hoy y seguirá haciendo milagros mañana? No somos incrédulos, somos creyentes. Y el tiempo de los milagros no han pasado. Y esta historia que nosotros leímos también se encuentra, si gusta escríbala, está en Mateo capítulo 2, el verso 1 y 12. Ahí también está. Y también se encuentra en Lucas 5, 17 al 26. O sea, esta historia está en tres partes, en tres narraciones. Está tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas. Quiere decir que tiene una triple importancia, y por eso tomé este pasaje para hablar que nosotros creemos en los milagros, porque somos creyentes. Y este es el relato, un relato real. Jesús es auténtico. Jesús es interesante. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús es interesante. Jesús es real. Jesús es auténtico. Y la generación Z anda buscando desesperadamente gente auténtica. Gente buscando la manera de encontrar gente verídica, real. La generación Z, ojo con eso. Y Jesús es auténtico. Jesús es real. Jesús es la persona más maravillosa que jamás haya vivido ninguna otra persona como Él en el planeta Tierra. Y aquí encontramos que esta historia es real. Jesús hizo milagros y es real. Ahora, Jesús, ¿cómo puede sanar? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Vamos a hablar ahora, el día de hoy. Esta historia real ocurrió más de 2000 años atrás. Y han venido pasando los años. Y la pregunta que muchos escépticos se hacen es: ¿seguirá Jesús sanando el día de hoy? ¿Seguirá Dios haciendo milagros el día de hoy? Hay varios grupos, escuche bien esto, y los que me escuchan en toda América Latina, hay varios grupos que han negado o han cuestionado los milagros de Jesucristo a lo largo de toda la historia del cristianismo. Hay grupos que lo han negado. Por ejemplo, el docetismo. Docetismo es una herejía del siglo I. Escuche bien, esto es importante. Negaba la humanidad de Jesús y por lo tanto negaba también sus milagros. Este problema de incredulidad y de negar las sanidades y los milagros lo encontramos desde el primer siglo de la época de Jesús. O sea, esto no es nada nuevo de que existan personas que niegan los milagros. Otro ejemplo, algunos judíos, como se menciona en el Talmud para los hebreos, rechazaban la idea de que Jesús realizó milagros y lo acusaron de llevar por mal camino a la gente solo por el hecho de hacer milagros.
Increíblemente, en los primeros siglos encontramos gente ya negando los milagros. Ateos, escépticos, rechazan la existencia de fenómenos milagrosos, ya que van en contra de las leyes naturales comprobadas por la ciencia, porque ellos piensan en manera de ciencia, entre comillas. Y por eso los ateos y los escépticos niegan los milagros. Consideran que los milagros narrados en los mejores documentos que tenemos nosotros, 66 documentos llamados Biblia, ellos niegan diciendo que son mitos y que son eventos exagerados. Increíble. Otros más, algunos judíos, como se menciona, están rechazando los milagros. Ateos escépticos rechazan los milagros. Racionalistas y humanistas rechazan los milagros. Ellos quieren primero ver para creer. Ellos dicen que la existencia histórica de Jesús no es real. Por lo tanto, no hay milagros. Increíblemente, explican ellos los supuestos milagros para ellos como hechos innaturales, mal interpretados por la mentalidad supersticiosa de la época de Jesús, de la época medieval y de la época de ahora. Increíblemente. Ahora, esto no queda allí. Esto no solamente se estaciona allí, sino que algunas denominaciones cristianas, escuche bien esto, América Latina, especialmente el mundo occidental, ciertos grupos de cristianos protestantes más literalistas tienden a rechazar o a reinterpretar los relatos milagrosos que encontramos en el canon sagrado llamado Biblia. Y ellos los consideran como una alegoría los relatos de los milagros, o los consideran como algo agregado posteriormente después de que los textos sagrados fueron en el concilio de Nicea puestos como los textos realmente inspirados por Dios. Entonces ellos piensan de esa manera. Quizás aquí en este mundo en que nosotros vivimos y nos encontramos, o en este estado del Bible Belt o del cinturón bíblico, todo está virgen. O sea, quizás aquí todo es color de rosas y estamos en la sucursal del cielo con el Evangelio. Y aquí no se cuestiona quizás muchas de estas cosas que estamos hablando de la negación de los milagros. Quizás no hay ateos, no hay racionalistas, quizás no hay escépticos, etcétera, etcétera. Pero fuera de aquí hay muchísimas personas que lo promueven, que lo enseñan y que lo creen. Pero lo encontramos bombardeados nosotros nos encontramos a través de la televisión, etcétera, etcétera, donde se hace un hazmerreír cuando hablamos de los milagros de Dios o los milagros de Jesús. Hay críticos históricos, incluso hay críticos bíblicos. Suena contraproducente, ¿no? Críticos bíblicos y algunos estudiosos que cuestionan la autenticidad y la integridad de los evangelios, donde están las narraciones escritas de los milagros. Y ellos dicen que nada más son exageraciones o invenciones con fines teológicos. Es increíble, en serio. Yo estuve aplicando hace muchos años atrás para estudiar en la Universidad de Harvard y tomar un solo curso para iniciar, para estudiar religiones y cultos. Mandé mi aplicación, pero cuando me di cuenta, investigando más quiénes eran los maestros, ¡wow! Eran críticos históricos liberalistas y dije, no, porque hoy en día Harvard gradúa cualquier cosa. Lo siento mucho, pero Harvard gradúa en la actualidad cualquier cosa. Incluso despidieron a los maestros, teólogos, que son conservadores y que creen en el milagro, no son cesacionistas. Y dije, no vale la pena estudiar una sola materia en Harvard University. O sea, porque gradúa cualquier cosa y se ha politizado mucho el día de hoy. Y se están negando los milagros. Musulmanes, judíos, niegan los milagros. Ellos no aceptan a Jesús como el Mesías divino. Estoy hablando del judío político.
No estoy hablando del judío étnico, el propio judío, el judío mesiánico. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los judíos en la actualidad. Los judíos políticos. No aceptan a Jesús, al igual que los musulmanes. Para ellos Jesús es un impostor. Para ellos Jesús no es nada, no representa absolutamente nada. Para ellos Jesús es un loco maniático depresivo que vino a revolucionar el mundo y a cambiar la historia de la era cristiana. Es increíble, pero ellos rechazan también los milagros. Ellos no ven a Jesús como el Mesías divino. Ellos todavía aún no lo aceptan. Suelen atribuir ellos una explicación natural o rechazar directamente los milagros narrados, especialmente en las 4 versiones del un solo evangelio. No hay 4 evangelios, hay uno solo. Simplemente Mateo, Marcos, Lucas y Juan son narraciones de un solo evangelio, no hay 4. Es uno solo el evangelio de Cristo. En 4 versiones o en 4 narraciones de los evangelios en las cuales nosotros tenemos allí los milagros. En general, muchos niegan los milagros. Los que caminan en la alfombra roja, los que reciben los premios Grammy, los que están en America's Got Talent, etcétera, etcétera. No quiero nombrar a todos, incluyendo los cantantes, los artistas, todo este grupo de gente, y que muchas veces nuestros hijos los escuchan, están negando los milagros de Dios. Dios es vivo. Y creo que usted está de acuerdo conmigo. Dios es real. Dios es presente. Yo no lo puedo ver, pero Él sí me está viendo. No lo podemos tocar. ¿Dónde está Dios? Muchísimas gracias. ¿Dónde está Dios? No lo podemos tocar, pero Él sí puede tocar nuestros corazones. ¿A cuántos ha tocado Dios? Todos los días nos toca a Dios. Cuando de rodillas estamos, Dios, lo siento, lo lamento. Señor, perdóname, etcétera, etcétera. Nos toca Dios. En general, quienes niegan los milagros buscan una explicación racional y científica a los eventos extraordinarios relatados en lugar de aceptar una intervención sobrenatural. Ellos quieren verlo a raíz o a la luz de lo racional o de lo científico. Y no quieren aceptar en sus propias realidades que Dios sí hace milagros. Dios sí lo hace. Vamos a abordar esta historia que leímos nosotros aquí desde 2 ángulos. Hoy vamos a ver lo que es desde el punto de vista del hombre que fue sanado. Eso lo vamos a ver. Vamos a ver desde dos ángulos esta historia. Hoy lo vamos a ver con el hombre que fue sanado, pero lo vamos a ver desde el punto de vista terapéutico. Podemos verlo desde el punto de vista teológico. Podemos verlo desde el punto de vista histórico. Podemos verlo desde varios puntos de vista. Y la semana que viene vamos a ver la misma historia, pero vamos a ver desde el ángulo de los 4 amigos. En ambos sermones, hoy y la semana que viene, lo vamos a estar mirando desde el punto de vista terapéutico, porque quiero dar ayuda, quiero dar ánimo, quiero hacer saber que Dios es real, que Dios es presente, que Dios no está lejos, Dios no está distante. Si sientes a Dios muy, pero muy, muy lejos, pregúntate, ¿quién se distanció? ¿Tú o Dios? Lo más seguro es que somos nosotros. Porque Dios siempre está presente, Dios es real, Dios es vivo, Dios es eficaz. Así que vamos a abordar esta historia desde esos 2 ángulos, lo vamos a estar mirando. En ambos vamos a estarlo mirando o lo voy a explicar de una manera terapéutica, de una manera que nos ayude, que nos apoye. Así que, ¿qué hace Jesús en sus boletines? ¿Qué hace Jesús para sanar mi vida? Miremoslo desde el punto de vista terapéutico. ¿Qué hace Jesús? En primer lugar, si lo ponemos en la pantalla, ¿qué hace Jesús para sanar mi vida? Número 1, en esta historia Jesús calma mis miedos. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no nos entristece. En esta historia Jesús más bien nos dice ánimo. Esta historia es maravillosa porque este paralítico tenía muchísimos años enfermo. Y al mirar Jesús a este paralítico que lo habían llevado en una camilla, habían hecho un hueco en la casa donde estaba Jesús enseñando, en una escuela dominical posiblemente, donde estaba enseñando alguna clase bíblica.
hacen un hueco y bajan desde 4 ángulos con 4 cuerdas en una camilla al enfermo. Y cuando Jesús miró al enfermo, calma los miedos. Tremendo. Calma los miedos de las 4 personas, calma los miedos de las demás personas, calma el miedo del que estaba enfermo. Así que lo que primero hace Jesús en esta historia es animarnos. ¿Dónde está eso? Veamos capítulo 9, el verso 2, si lo ponemos en la pantalla. Vamos a leerlo juntos y mira lo que hace Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. 1, 2 y 3. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo. ¡Wow! Mira, cuando estamos pasando por momentos duros, críticos, difíciles, quizás no los pasas ahora, lo vas a pasar mañana, no lo sabemos. Vivimos en un mundo caído. Recuerda esta palabra, recuerda este pasaje. Lo primero que Jesús nos dice es ánimo, ten ánimo. Es allí donde empieza todo. Es allí la idea central de este pasaje. Ánimo. Eso nos dice Dios. Dígale a su vecino, ayúdame a predicar. Ten ánimo, como Jesús le dijo al paralítico. Ten ánimo. Jesús no pasó por alto a este hombre. ¡Qué increíble! No le tuvo lástima tampoco. No se enojó con él tampoco porque le interrumpió la enseñanza. Jesús estaba enseñando y le interrumpieron la enseñanza. Y Jesús no se enojó. Jesús no lo ignoró. Jesús no hizo ninguna otra cosa más que decirle, ten ánimo. ¿Por qué? Porque Jesús comprende tu situación. Jesús comprendió que estaba atravesando por momentos duros y le dio ánimo. Allá afuera no nos dan ánimo. Cuando cometemos errores y le conversamos a las personas, no nos dan ánimo. Muchos padres no dan ánimo cuando sus hijos cometen errores. Más bien exhortan y castigan mandando a hacer quehaceres. Jesús aquí, en cambio, dijo, ten ánimo, no le reprochó, no le ignoró. Allá afuera nos rechazan muchísimo. Cuando fallamos en el horario, nos botan del trabajo. Allá afuera nos rechazan bastante cuando cometemos errores que no estaban bajo nuestro control. Pero aquí Jesús lo primero que hace es decirle, ten ánimo. Diga conmigo, ten ánimo. Eso es. Ánimo, escríbalo en el griego si gusta, es la palabra sarseo. Así, empieza con D. Sarseo. D-S-A-R y luego S tilde en la E, O, así, sarseo. Eso significa ánimo. ¿Y qué significa ahora para nosotros ánimo en nuestro idioma? Estar lleno de buen ánimo. Eso significa estar lleno de buen ánimo. Tener valor, ser atrevido, ser intrépido. Eso significa ánimo. Y cuando Jesús le dice al que estaba enfermo, ten ánimo, lo que le está diciendo es, sé intrépido. Lo que le está diciendo es, sé atrevido. Lo que le está diciendo es, en otras palabras, antes de decirle, levántate, toma tu cama y anda, ya le estaba diciendo, eso es lo que voy a hacer contigo. Ánimo. Cada vez que usted le dice a alguien que le cuenta sus errores, sus faltas, sus pecados, porque tiene confianza en usted, tome el ejemplo de Jesús. Y no le diga, te lo dije. Los esposos, ¿qué hacen cuando el uno al otro se comentan sus errores y sus fallas? Te lo dije. ¿Sí o no? Te lo dije. Los maestros, te lo dije. Los pastores, te lo dije. Mira, Jesús aquí toma el gran ejemplo. Escuche bien esto. Tome el ejemplo de Jesús. No le diga, te lo dije. Había una señora que se pasó diciéndole por 4 horas, te lo dije, en el camino rumbo a la iglesia a una persona. La señora le dijo, revisa las llantas. Él se olvidó. Y el camino para ir a una iglesia en un evento grande era de 4 horas. Y en la primera hora se bajó la llanta. ¿Qué creen ustedes que le dijo la hermana al esposo? Te lo dije. Y de allí en adelante se bajó y cambió y todo. Y le decía, vamos a llegar tarde. 4 horas de viaje diciéndole,
te lo dije, y te lo dije. Y cuando llegaron ya al servicio especial, le seguía diciendo al lado en la banca, ¿qué creen que le decía? Te lo dije, te lo dije. Y llegó la hora del break y te lo dije. Terminó el servicio, se prepararon para viajar 4 horas más y le seguía diciendo, te lo dije, te lo dije. La historia no terminó bien. Eso es una historia real. Eso sucedió en un país de Centroamérica. Es una historia real. Increíblemente. Mira, Jesús no dice, te lo dije. Cuando pasamos momentos duros, yo creo que la mejor palabra que deberíamos de decir es, ten ánimo. No todo está perdido. ¿A cuántos de ustedes han venido a pedirle consejos o a contarle pecados o errores, fallas? Como pastor siempre la gente viene a contar eso. Y mi trabajo es tomar el ejemplo de Jesús. Y siempre es decirle, ten ánimo, ten ánimo. Nada está perdido. El mundo no se ha terminado. La gente viene a mí y me dice, pastor, tengo cáncer. Y yo le digo, ten ánimo. El mundo no se ha terminado. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Si Dios quiere, te sana. Si Dios quiere, no te sana. Deje a Dios ser Dios. Dios sabe lo que hace. Dios conoce mejor nuestro futuro. Dios sabe lo que es mejor para ti. Dios es Dios y tenemos que aprender a dejar a Dios ser Dios. Dios tiene sus planes. Dios tiene su propósito, incluso detrás de una alergia, incluso detrás de un cáncer, incluso detrás de un problemón, incluso detrás de una separación, de una pérdida de un familiar, de un ser querido. En cualquier circunstancia, Dios tiene planes y hay muchas formas y maneras en las que trabaja Dios. A este hombre le dijo Darceo, en otras palabras, ten valor, sé atrevido, sé intrépido. Estás pasando momentos duros y difíciles, sé atrevido, sé intrépido. El punto es que si me acerco a Jesús con mis heridas, lo primero que Él te va a decir o te va a dar es ánimo. Es lo primero. Nos va a dar ánimo sin importar tu dolor, sin importar tus sentimientos, sin importar tus problemas, sin importar si alguien te hizo daño. Cuando venimos a Jesús, lo primero que nos va a dar es ánimo. Y eso es lo que necesita el mundo de hoy en este siglo XXI. Eso es lo que necesitan nuestros amigos ideológicos y filosóficos de afuera. Es ánimo. Cuando viene a mí una persona con diferentes creencias y cosas por el estilo, yo solo escucho. No me gusta hablar mucho, pero cuando hablo le digo, ten ánimo, no todo está perdido. La gente piensa que les voy a herir o les voy a exhortar o les voy a decir, te lo dije. No, ten ánimo, esa es la idea central. Y eso nos dice Jesús a nosotros hoy. Los amigos que están por todas partes de América Latina, estás pasando un momento crudo, difícil, vida dura, enfermedades, etcétera, etcétera. Jesús te dice hoy, basado en su palabra, ten ánimo. Es lo primero que dice Jesús. Ve a Jesús. Ve a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pasando momentos duros es ir a Jesús. Porque nosotros a veces tendemos, primero es ir a la gente más cercana, pero aún así la gente más cercana puede herirnos, puede fallarnos. La gente más cercana puede incluso darnos las espaldas. La gente más cercana puede hacer cualquier otra cosa. La gente más cercana te puede dar un mal consejo distorsionado. La gente más cercana puede ayudarte a ti a que tomes venganza por tus heridas que te causaron otros. Escucha bien esto, ve a Jesús. Cada vez que tengas problemas duros, críticos, difíciles, ve a Jesús. Dije que este sermón y el que viene van a ser terapéuticos y esta es la manera, ve a Jesús. No lo estoy tomando desde el ángulo teológico o el ángulo antropológico, sociológico. No, estoy hablando terapéuticamente porque, mira, este pasaje que acabamos de leer lo podemos predicar en 5, 6, 7, 10, 15 sermones, el mismo pasaje, sin repetir nada, simplemente desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. Yo estoy tomando solo el punto de vista terapéutico, pero qué increíble es que lo primero que Jesús nos dice a nosotros es ten ánimo cuando vamos a Él. Tremendo. No importa cómo te sientas, ve a Jesús. Él te mira no como te miramos los seres humanos.
no solo nos mira, sino que nos dice, vamos, ten ánimo. No solamente nos mira, y como los seres humanos cuando nos miran en problemas y dificultades, muchos no solamente dicen, te lo dije, hay otros que dicen, supéralo. ¿Han escuchado eso? Supéralo, supéralo, supéralo. Mira, Jesús no nos dice supéralo. Jesús nos dice, ten ánimo. ¿Qué significa ten ánimo? Ten valor, sea intrépido, sea atrevido, ten confianza, ten fe, pistis, fe, confianza. Eso es lo que significa fe. Confianza, eso es todo. No hay que hacer difícil la palabra pistis. Significa fe, confianza. Una confianza como de un niño con un padre, un bebé con un padre, confianza. Tremendo, increíblemente. Entonces, a Jesús sí le importa cómo te sientes. Este paralítico, lo primero que escuchó, y a los 4 hombres que lo llevaron, que fueron amigos, lo primero que escuchó es, ten ánimo. A él le importa tu dolor, le importan tus sentimientos, le importan tus fracasos. Sí. ¿Le importa a Dios mis fracasos? Sí, a Dios le importan tus fracasos. ¿A Dios le importan mis debilidades? Sí, a Dios le importan tus debilidades, tus malos hábitos. Eso es el amor de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el amor de Dios. A Dios le importan tus más mínimas fallas, errores, fracasos y tus pecados. Ve a Dios. Ve a Jesús. Jesús tiene el poder para alentarnos. Mira lo que dice Isaías, lo vemos en la pantalla. Capítulo 41, el verso 10. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 41, el verso 10 dice así. 1, 2 y 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Wow! Eso es una dinamita. Esta es una bomba, es una granada. Increíblemente. Esto es maravilloso. Esto es grandioso. No temas. ¿Sí ves lo que dice Dios? No temas, ten ánimo, porque yo estoy contigo. Mateo 28, yo estoy contigo. No desmayes. ¿Se acuerdan lo que significa ánimo? Sé intrépido, ten valor, ¿sí ve? Sé atrevido, eso es no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Cómo nos esfuerza Dios en medio del dolor? Dios da ánimo, Dios da valor, aún en medio de las circunstancias difíciles. Ve a Jesús y dile, Jesús, estoy herido, Jesús, estoy fracasado, Jesús, no tengo trabajo, Jesús, me rechazaron. Ve a Jesús. Lo primero que tienes que hacer es ve a Jesús. Hijos, jóvenes, ve primero a Jesús, después ve a papá y mamá, porque lo más seguro que papá y mamá te van a regañar y te van a decir, te lo dije. Ve a Jesús, después ve a papá y mamá, porque Jesús te va a dar fortaleza para resistir lo que te van a decir. Ve a Jesús. Es importante. Entonces, ¿estás herido? Ve a Jesús. Diga conmigo, ve a Jesús. Cuando yo digo, ¿no tienes trabajo? Ve a Jesús. ¿Te rechazaron? ¿Hablaron mal de ti? Ve a Jesús, etcétera, etcétera. Póngale todo lo que usted quiera. Ve a Jesús. Lo primero que Él hará es darte ánimo y quitar tus miedos. Al paralítico no le dijo, oh, paralítico, lo lamento mucho que seas así. Oh, lo siento que tus rodillas y tus piernas están paralizadas. Oh, paralítico, vamos a orar por este pobre hombre, hermanos. Vamos a orar porque no puede caminar y se compadeció. No, mira, Jesús no dijo eso. Jesús no lo miró de esa manera, de ninguna manera. Porque nosotros somos expertos en hacer eso. Los seres humanos inmediatamente hacemos conmiseración. Y decimos, ay, lo siento, ay, vamos a orar. Mira, Jesús nos da un ejemplo de cómo tratar a la gente cuando está pasando por momentos difíciles. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, Jesús le dijo, ten ánimo, increíblemente, ten ánimo. Jesús va a marcar una diferencia en sus vidas cuando nosotros decimos, ten ánimo.
a las personas que están pasando por momentos difíciles. Él dará un segundo paso con nosotros. Dios es Dios de oportunidades. Nosotros antes de Cristo éramos también paralíticos, ¿sí o no? Mirémoslo desde ese punto de vista. Antes de venir a Cristo también éramos paralíticos. No podíamos hacer nada, no podíamos llegar ante el trono de Dios. Nos arrastrábamos por la vida, por nuestra parálisis espiritual. Vivíamos en el muro de los lamentos, increíblemente. Cuando no teníamos a Jesús, éramos paralíticos en todos los aspectos. Pero mira lo que dice Hebreos, el capítulo 12. Si gusta, escríbelo. Hebreos 12, del 12 al 13 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Increíblemente. Así que, en primer lugar, cuando estemos pasando momentos difíciles, tenemos que tener en cuenta que lo primero que hace Jesús es calmar nuestros miedos. No nos pone tristes, no nos entristece diciéndole, ay, ahora, ¿y qué va a ocurrir? ¿Y qué va a pasar? Y pobrecito de ti. No, le da ánimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la gente que está pasando momentos difíciles. Ánimo. En segundo lugar, escríbalo. Jesús, en esta historia con el paralítico, confronta mis pecados. ¡Wow! En segundo lugar, no me condena Jesús, no me condena, me dice que me perdona. El paralítico no le estaba pidiendo perdón. Los 4 amigos que lo bajaron en la camilla no le dijeron a Jesús, primero perdónale sus pecados. Pero lo primero que hizo Jesús antes de sanarlo físicamente es perdonar sus pecados. Entonces, la enfermedad de este paralítico, a la luz de las 3 versiones que hablan esta narración, lo que yo he llegado a investigar, haciendo una deducción de allí, es que la enfermedad de este paralítico estaba asociada con el pecado adánico de este hombre. Estaba asociada. Y lo primero que Jesús hizo fue perdonarle los pecados para luego sanarlo físicamente. Su enfermedad estaba asociada con el pecado. Jesús va directamente al grano y al corazón del problema. ¿Ha visto gente que da vueltas antes de decir algo? Jesús va directamente al problema. En el caso de este hombre, la parálisis no era el único problema que tenía. No era lo único. También necesitaba resolver el problema de la culpa, y Jesús lo sabía, porque Jesús es omnisciente. Vamos a leer, si lo ponemos en la pantalla, Lucas capítulo 5, el versículo 20. Mira lo que le dice, 1, 2 y 3. Jesús dijo, tus pecados, wow. Jesús dijo, amigo, tus pecados te son perdonados o te quedan perdonados. La palabra perdonar, si gusta escríbala en el griego aquí, es afíami. Afíami. A-F tilde en la I, E-M-I. Afíami en el griego. Literalmente, cuando le dijo perdonar o te perdono, literalmente aquí denota una situación total y plenamente consumada. En otras palabras, quedas perdonado completamente del pecado heredado adánico. Es lo que estaba diciendo. Los pecados personales de aquel hombre habían sido definitivamente perdonados. De raíz, Jesús, cuando nosotros tenemos problemas, Él no va con las ramas. Él no va con las hojas. Él va directamente a la raíz del caso. Y eso sucedió aquí con este hombre paralítico. Definitivamente Jesús, o sea, Dios estaba borrando, Jesús estaba borrando definitivamente los pecados de este hombre. ¿Por qué? Porque había visto la fe de todos ellos. La fe, pistis otra vez. ¿Qué es fe? Pistis en palabra sencilla, confianza. Eso es. Es la confianza de un niño que está en el segundo piso
y está ardiendo en llamas. El papá está abajo y le está gritando desesperado. Y el padre le dice al hijo: hijo, lánzate, tírate, que yo te recojo. Y el niño, sin pensar dos veces, se lanza al vacío. Y es un segundo piso. Si cae, puede reventarse y morir. Pero él tiene tanta confianza que se lanza. Y ni siquiera busca una manera de posicionarse. Se lanza como viene. ¿Por qué? Por la confianza. Y eso es pistis. Esa es la confianza que tenemos con nuestro Padre, que nos dice: cree, confía. Y aquí esta palabra perdonar es borrando definitivamente los pecados. Ojo con esto. ¿Pero por qué? Por pistis de estos hombres, por la confianza que ellos tenían. Jesús sabía, como Jesús es omnisciente y lo sabe todo, sabía lo que había en el corazón de ellos. ¿Y qué había en el corazón de ellos? Fe, confianza. Eso es lo que había. ¿Quieres ser sanado de alguna enfermedad? Necesitas tener pistis, fe y confianza. Y Jesucristo es soberano. Él sabe lo que hace. Nuestra oración siempre debe ser: Señor, si tú quieres, sáname. Si no quieres, haz lo que tú quieras. Pero, Señor, estoy en tus manos. Y no podemos doblegar a Dios. Hay que tener mucho cuidado con querer torcerle el brazo a Dios, diciéndole y obligándole a que nos sane, gritándole a que nos sane y proclamando y declarando que ya estamos sanos. Hay que ser realistas. Si Dios quiere, lo hace, sí. ¿Dios sana el día de hoy? Claro que sí. Dios lo hace, no hay ningún problema en creer aquello. Es mejor que creas que Dios sigue sanando y haciendo milagros hoy y que no vivas como un incrédulo, sin creerlo y aún así proclamando que es un creyente. Así que perdonar, definitivamente. El hombre no le pidió que le perdonara sus pecados, el paralítico. Solo quería ser sano de sus parálisis. Pero Jesús ataca la causa del problema y ese era el pecado. Qué maravilloso, Dios sabe lo que hace. Él conoce tu corazón y sabe exactamente lo que necesitas. Entonces, hay personas que lo primero que necesitan, antes de un milagro físico, de una sanidad física, lo primero que necesitan es el perdón de sus pecados. Es lo primero que se necesita. Por eso nos aseguramos antes de orar por los enfermos, es que estén bien con Dios, o que hayan recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso. Ese es el ejemplo que tenemos aquí. He estado en muchos lugares, como los hospitales, por ejemplo, visitando a los enfermos, y para asegurarme, antes de orar por su sanidad física, le preguntamos: ¿cómo está su relación con Dios del 1 al 10? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su vida con Dios? Y la gente lo dice. Entonces nos aseguramos de que primero estén a cuentas con Dios. Otros, ya sabemos, no son creyentes, no han recibido a Jesús. Y lo primero que tenemos que hacer es llevarlos a los pies de Cristo. Y luego podemos orar por sus enfermedades. Y Dios puede hacerlo. Yo he visto levantar a mucha gente. He visto levantar en todos esos 35 años de cristianismo, de cristiano que soy, he visto a decenas de personas levantarlo. He visto gente sanar de SIDA, así, milagrosamente. He visto gente ser sanada instantáneamente, como también he visto decenas y decenas de personas y miles de personas no ser sanadas nunca. No ser sanadas jamás, pero hay que dejar a Dios ser Dios y tenemos que someternos a la voluntad soberana de Dios. Dios sabe lo que hace. En este hombre, mira, ni siquiera le pidió que lo sanara, pero Jesús lo primero que va es con el verdadero problema más serio de la humanidad. Se llama pecado. Cuando vino el Mickey Mouse COVID, escuche bien esto, cuando vino el COVID, el problema real de la humanidad no era el COVID en sí. Eso era secundario. El problema real era el pecado del corazón de las personas. Proclamar esta gran verdad a la luz de la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¡Wow! Pudo haber sido considerado como conspiranoico. En serio, como conspiranoico.
Decir que muchos estaban influenciados, escuche bien esto, por el miedo a la muerte y no por el temor a Dios, era conspiranoico, increíblemente. Y yo me pasé todo ese año y casi esos 2 años demostrando con la Biblia que si nosotros realmente le tuviéramos tanto miedo y temor a este virus chino, realmente, si ese mismo miedo y temor le tuviéramos a Dios, las cosas cambiaran. El mismo miedo y temor que le tuvimos al virus chino, lo hubiésemos tenido a Dios, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Mira, muchos, pero muchos salieron enfermos y salieron a flote con sus enfermedades, ya que estamos hablando de enfermedades. Pero aquí Jesús, lo primero que se encarga es del pecado original. Jesús con amor lo confronta. Jesús con amor confronta los problemas. Jesús con amor confrontó a este paralítico. Mira, Jesús con amor confrontó el problema real pecaminoso y lo hace con delicadeza. Jesús nos dice la verdad, nos revela nuestras faltas. Jesús revela nuestros fracasos. Y mira, sabes que Jesús revela la manera y la forma en que nosotros podemos y debemos de cambiar. No reprende a este hombre. ¿Cuál fue la primera palabra que le dijo a este hombre? Ten ánimo. No lo estaba reprendiendo, no lo estaba exhortando. Y Jesús lo primero que hace es decir, ten ánimo, y luego, con amor, perdona nuestros pecados. Este hombre estaba enfermo y necesitaba un milagro. Y las enfermedades pueden venir por 5 razones. A lo mejor hay una 6ª razón o 7ª. Pero escuche bien esto, América Latina. Las enfermedades pueden venir por 5 razones. Primero, alguien puede estar enfermo porque heredó la enfermedad. La heredó. Número 2, las enfermedades. Otros están enfermos por haber cometido pecados, como en 1 Corintios, como en Santiago 5, etcétera, etcétera. Número 3, se puede estar enfermo por contagios, como resultados de vivir en un mundo caído. Inocentes fueron infectados, etcétera, etcétera. Los gimnasios son el mejor lugar para contraer enfermedades. Los hospitales, el mejor lugar para contraer enfermedades si no se sabe cuidar. Gimnasios y hospitales, increíblemente. Yo lo puedo demostrar con cifras, increíblemente. Otras enfermedades, en cuarto lugar, son por ataques de Satanás, como en el caso de Job, como en el caso de Lucas capítulo 13, verso 16, son ataques satánicos. Y número 4, otros pueden estar, número 5, pueden estar enfermos por falta de cuidado físicos, porque no tenemos una buena dieta, porque no nos desinfectamos, no nos lavamos las manos antes de comer, no nos bañamos bien, muchos no duermen 7 o 8 horas que se debe de dormir, abusos físicos en el trabajo. Por todos ese tipos de razones y faltas de cuidado, también pueden venir enfermedades. Así que por allá afuera se enseña que si estás enfermo es del diablo y que has pecado. Hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas que no están correctas, ¿no? Hay 5 formas, que ya las mencioné, por las cuales las personas pueden estar enfermas y no debemos de juzgarlos. Simplemente orar a Dios, ¿no? Porque pueden ser por cualquiera de esas 5 formas o 5 razones por lo que las personas pueden estar enfermas. Pero un día, escuche bien esto, un día llegaremos al cielo, ojo con esto, y allí no habrá dolor, allí no habrá enfermedad. Y yo deseo llegar allá, anhelo llegar allá. Pero en este mundo malo tendremos que padecer enfermedades. Y nadie está a salvo o inmune de las enfermedades. Increíblemente. Proverbios 23, capítulo 23, versos 20 y 21, Eclesiastés capítulo 5, el versículo 12, nos dicen que aquí en este mundo malo tendremos que padecer enfermedades de cualquier forma o manera. Las estadísticas médicas dicen que casi la mitad de las personas que están en el hospital manifiestan que están enfermas debido a alguna clase de padecimientos relacionados al estrés. La enfermedad del siglo XXI es el estrés, la ansiedad, la depresión, el estrés crónico,
tremendo. En el siglo XXI es la nueva enfermedad, es el estrés, la cual desata. Allá hay estrés oxidativo, hay diferentes tipos de estrés. Y esto desata y desencadena o desamarra los diferentes tipos de debilidades que tenemos en nuestros cuerpos y se proclaman enfermedades. Pero es el estrés. Podemos comer saludables, podemos comer orgánico. Podemos hacer ejercicios, podemos tomar la cantidad de agua durante el día que necesita nuestro cuerpo, podemos dormir bien, pero si vives una vida de estrés, eso podría descalabrar la vida de cualquier persona. Es peligroso el estrés. Por eso las estadísticas médicas nos están diciendo que casi la mitad de las personas que están en el hospital manifiestan que están enfermas debido al estrés o padecimientos relacionados al estrés. Y el estrés es el resultado de querer ser amo y señor de nuestras vidas todo el tiempo. Por eso siempre digo a las personas, ten ánimo, pero ese no es tu problema. La gente viene a pedirme consejos y dice, mira, tengo este problema. Y digo, mira, ten ánimo, pero ese no es tu problema. No necesitas pensar en eso, ni siquiera debemos de estar hablando de eso. Lo siento mucho, no puedo decirte nada, pero ese no es tu problema. Porque la gente muchas veces tiene tantos problemas, tanto estrés como producto y resultado de querer ser el amo y el señor de todas nuestras vidas y querer controlarlo todo. Y ahí está el problema. A mí me ha tocado decirle, mira, si sigues controlándolo todo, no más de 5 a 7 años se te va a caer el pelo, vas a tener muchas canas, vas a tener una cantidad de problemas fisiológicos, vas a tener problemas muy serios para dormir, te vas a envejecer y no más de unos 10 a 15 años ya no vas a vivir. No vas a existir. ¿Cuántos años tienes? Ellos dicen tanto. Oh, estás en la mitad de tu vida. Por ejemplo, si tienes 40 años y ya sufres de estrés y ansiedad porque quieres controlarlo todo y te crees el amo y dueño de todo y de todo te estás dando cuenta y de todo te afecta y tienes que hablarlo, entonces, si tienes 40 años, le digo yo a las personas en la consejería, te quedan mínimo 40 años más de vida. Estás en la mitad de tu vida, estás en la mitad de tu carrera y tú crees o tú quieres vivir 40 años queriendo controlarlo todo. Quiere controlar la mascota, en serio. Quiere controlar sus mascotas, al pececito que está en la pecera, al perrito bonito y hermoso, al lorito que tiene. Quiere controlar eso. Quiere controlar a los hijos de una manera desenfrenada. Estamos hablando de un extremo, ¿no? Quiere controlar a su cónyuge. Quiere controlar a la gente en su trabajo. Quiere controlar a los que le rodean. Quiere controlar la vecindad y la comunidad. Increíblemente, ¿no? Es un problema muy serio el estrés. ¿Y qué es? Repito, es el resultado de querer ser amo y señor de sus propias vidas todo el tiempo y de querer controlarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Me toca decirle a la gente, relájate. Relájate. Y eso no es mi problema. Tú te vas a envejecer y tú te vas a morir. Mira, yo me paso escuchando problemas. Tengo ya más de 26 años de experiencia pastoral y he pasado 26 años escuchando tantos problemas. Y si yo los hago mío o los hago personal, estaría frito. Y uno de los mayores problemas es el estrés que está causando solo por el hecho de querer ser el amo y el señor y quererlo controlar todo. Y eso te trae estrés. Elegimos nuestros propios caminos sin tener en cuenta a Dios. Y es el peor de todos los males para nuestro cuerpo. Dejar de lado a Dios y vivir como yo quiero, queriendo mantener el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Eso trae estrés. Eso trae ansiedad. Y yo le digo a la gente, mira, lo siento mucho, pero eso hace daño para mi salud. Así que yo me voy a relajar. Si tú quieres hacer lo que tú quieras, puedes hacerlo, porque es una consejería, es tu situación,
Pero mira, yo te recomiendo, relájate mejor, relájate. Ten ánimo, confía en Jesús, ve a Jesús, deja en manos de Jesús todo. Es que Jesús es maravilloso. Es que Jesús cuando llega a los titulares es el personaje número 1. Es que Jesús es atractivo. Es que Jesús trae, como dicen en inglés, relax, ¿no? Relajamiento. Yo tengo un maestro que habla Tex-Mex entre mexicano e inglés y cuando decía el tiempo de relax o el break, decía tiempo de relajo. Y relajo en Ecuador es un tiempo de loquera. Usted hace cualquier loquera que sea, eso es un tiempo de relajo. Y él decía, tiempo de relajo, no sabía cómo traducirlo, un break o un tiempo de relax, tremendo, ¿no? Pero escuche bien, este hombre probablemente había buscado ayuda en muchos lugares y los médicos no podían hacer nada, ellos fallaron. No podían tratar de curar a este hombre. Quizás uno de ellos iba a un médico y le decía, pídele a un amigo que te ayude a ejercitar la pierna, o sea, que te dé terapia. Iba al otro lugar, otros seguramente le dijeron, tienes que mejorar tu nutrición, si iba a un nutriólogo. Si este paralítico iba a lo mejor a un dietista, le decían, bueno, tienes que sigue estas dietas y te curarás. Seguramente el paralítico fue por todas partes. Quizás algún otro le dijo, tienes un problema en la espalda. Ve a ver a este médico y eso te ayudará porque todo depende de tu espina dorsal, etcétera, etcétera. Por todas partes, todo el mundo le dio consejos y eso es lo que nosotros solemos hacer el día de hoy, ¿verdad? Dar y dar y dar consejos. Jesús sabe que el verdadero problema no es la parálisis, el verdadero problema no es tu estrés, no es el dinero. No es la envidia, sino la conciencia culpable de este hombre paralítico. Y por eso le dijo, primero, tus pecados te son perdonados. Tremendo. Dice el Salmo 103, creo que lo tenemos en la pantalla, el verso 3 y 4. Mira lo que dice el Salmo 103, 1, 2 y 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hagamos propio ese versículo. Hagámoslo real en nuestra vida ese versículo. Y debemos de repetirlo. ¿Estás pasando momentos duros, difíciles? ¿Has pecado contra Dios? Usa este versículo para orar. Y usa para repetirlo. Úsalo para hablar con Dios y decir, Él es quien perdona tus iniquidades. Eso alivia. O sea, mira, cuando nuestras oraciones suben, están así, ¿no? Está nuestro estrés y está nuestra vida. Si nuestra oración sube, el estrés baja, ¿no? Pero cuando el estrés sube, nuestra fe y confianza en Dios baja. Está muy bajo. Es importantísimo cuando vamos a Jesús. Y por último, número 3, mira la historia de este hombre paralítico. En tercer lugar, escríbelo. ¿Cómo o qué hace Jesús para sanar mi vida? Jesús comprueba mi fe. Está comprobando mi fe y me desafía a creer. Y me dice que soy sano. Primero fue con el pecado, que es la raíz principal. Y ahora está yendo con la enfermedad. Él calma mis miedos. Él confronta mis pecados. Él desata mi fe. Jesús hace eso. Jesús una y otra vez usa un método bien específico para comprobar tu fe. Y es el método que utilizó con el paralítico. Él te pide que hagas algo aparentemente imposible. Ese es el método. Ese es. ¿Cuál es el método que hace Jesús para comprobar mi fe siguiendo el ejemplo del paralítico? Pidiéndonos algo que es imposible de hacer. ¡Wow! Es increíble. Él nos pide algo aparentemente imposible. Ay, es que es imposible ascender en ese trabajo. Es que es imposible cambiar esta manera a la otra. Es que es imposible que mi cónyuge cambie. Es que es imposible que yo salga a flote y salga de esta enfermedad con bien. Es que es imposible, escucha bien. Y Jesús, una manera de comprobar nuestra fe es pidiéndonos
cosas que son imposibles de creer. Eso es lo que hizo con el paralítico. Mira lo que dice Mateo 9:6, la parte B, la vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, le dio una orden increíblemente. Detengámonos aquí por un momento, dejemos ese pasaje allí. El hombre habría pensado al escuchar eso es lo que quiero hacer, Jesús. Él pudo haber pensado eso. ¿Qué me estás diciendo, Jesús? ¿Que me levante? Seguramente este paralítico se preguntó eso. ¿Me estás diciendo que me levante? ¿No puedes tú acaso ayudarme? ¿No puedes tú acaso darme la mano? Si pudiera levantarme y caminar, Jesús, no estaría aquí. ¿Y tú me estás diciendo que me levante? Mira, esto es increíble. Cómo le pregunta a Jesús y la manera en que pudo haber respondido mentalmente, seguramente, este hombre. ¿Por qué me dices que me levante? En cambio, escuchen lo que sucedió. Miren lo que sucedió. Y el hombre, como ven ustedes en la pantalla, se levantó. Mira, él no puso excusas. Él no dijo, es que esta enfermedad jamás se me va a curar. Es que él no dijo, es que mi cónyuge jamás va a cambiar. Lo he tratado ya por 10 años. Él no dijo, es que mi cónyuge nunca va a recibir a Cristo porque tengo 15 años orando por él. Escucha bien esto. Y usted póngale todo lo que usted quiera ponerle que lo ha visto imposible. Tiene que ser creyente. En este siglo XXI no podemos darnos el lujo de ser agnósticos o escépticos, ver para creer. No. Estamos en un siglo muy peligroso. Y creo que lo mejor es que seamos creyentes antes que incrédulos. Tremendo. Jesús viene, le dice, ¿y qué crees que hace este hombre? Se levanta y se fue a su casa, con su camilla al hombro y se fue a su casa. Se fue silbando, bien tranquilo. Y la gente seguramente le preguntaba y todo el mundo más atrás gritándole y él hablándole en inglés. Take it easy, man. Take it easy, man. Estoy sano. Dígale a su vecino, take it easy, man. Take it easy, take it easy. Ajá. Date quieto, porque aquí está Jesús. Date quieto porque llegó Jesús. Date quieto porque Jesús es un Jesús de milagros. ¡Wow! Caminando. Se fue. La autoridad de Jesús y su omnipotencia y su omnipotente poder quedan manifestados en la reacción del paralítico. La enfermedad no pudo resistir al poder de Jesús. ¿Qué poder más grande tenemos? La enfermedad no pudo resistir. Cuando Jesús le dijo, toma tu lecho y ándate, a ti te digo, levántate, le estaba dando una orden a la enfermedad. Y la enfermedad con miedo, estoy parafraseando nada más, o poniéndolo como una alegoría, la enfermedad temblando a la voz de Jesús. La Biblia dice que los demonios tiemblan y los demonios no pueden resistir a Jesús, mucho menos una enfermedad. Y le estaba hablando a la enfermedad. Y el poder omnipotente de Dios es más grande y fuerte que la enfermedad. Le daba una orden a la enfermedad. ¿Crees tú que Jesús le puede dar una orden a tus problemas para que los problemas huyan y los problemas salgan? Sí, Jesús puede darle una orden a tus situaciones críticas y difíciles. Pero tienes que seguir los pasos. El primer paso, ¿cuál es? Recibir el ánimo de Jesús. Ten ánimo. El segundo paso, ¿cuál es? Asegurarte que estés bien en tu relación con Dios. Si ven los pasos en el paralítico, tremendo, ¿no? Entonces, la palabra levántate en el griego, si gusta escríbala, es egeiro. G de gato, tilde en la I-R-O, egeiro. ¿Qué significa levántate? Porque yo estaba diciendo, bueno, Jesús le está dando una orden a la enfermedad. Y no solo le estaba hablando al paralítico. Entonces tiene que haber aquí una palabra que gobierna ese hecho.
Tiene que haber una palabra. Utilicé el método inductivo. Es un método que se utiliza para la ciencia, lo utiliza el FBI, lo utiliza la hermenéutica, observación, interpretación, aplicación, acerca de qué estaba haciendo Jesús allí. Y encontré la palabra clave, egeiro, levántate, significa enderezar, significa despertar. Es decir, levantarse literalmente del sueño de estar sentado o acostado, de la enfermedad, de la muerte. ¡Wow! Esto es un tesoro si estudiamos a profundidad esto. O figuradamente de la oscuridad. Y le dice, levántate. O sea, estaba inactivo, estaba en la ruina, de la no existencia ya. Cuando hice ese método inductivo, lo que descubrí es que este paralítico estaba a punto de morir. Estaba desahuciado de los médicos. No es que recién empezaba su enfermedad. No, ya tenía el cáncer por todas partes de su cuerpo. Estaba desahuciado. Y al estudiar el contexto antes y después, al hacer una hermenéutica, nos damos cuenta la razón por la que hicieron un hueco en el techo. En la casa donde Jesús estaba enseñando a multitudes, no había dónde poner un pie. Y la desesperación de los 4 buenos amigos, vamos a hablar la próxima semana de los 4 buenos amigos, en hacer un hueco quiere decir que esto era una emergencia. Era una emergencia. El hospital, una casa. El lugar o la entrada de emergencia, ya ven ustedes aquí en los hospitales, todo está despejado, ¿no? Porque es emergencia. Allá no había nada despejado, era un techo. Hicieron un hueco. No sabemos, allá hay mucha hipótesis de hablar de todo eso, la Biblia no lo especifica. Lo cierto es que hicieron un hueco, lo bajaron. Y allí sucede lo que es egeiro. Este hombre estaba a punto de morir. Y lo más probable es que si Jesús no interrumpe la clase que estaba enseñando de Biblia, si no le interrumpe, se le moría allí. Lo podía resucitar, sí, pero Jesús interrumpe su clase y va con él y lo sana, egeiro. O sea, levántate ya del lecho de la muerte, porque tú, hermano, estás frito. Estás ya muerto. Ya todo está avanzado. Ya todo está perdido. Esas son las voces que nos dan. Pero por Jesús fue sanado. Tremendo. Jesús nos pide que hagamos cosas que nunca antes hemos hecho. Y a un hombre inválido, atrapado de por vida, le dice: levántate y anda. Y no solo eso, no se queda allí, sino que le dice: usa tus sillas, o sea, agarra todas tus camillas, tu cama, póntela al hombro lo más seguro y vete. O sea, llévate tu cama. Que no quede rastro aquí de que hay problemas y dificultades. Eso hace Jesús. Jesús ataca con todo en el buen sentido. Dios siempre nos dice que hagamos algo. Dios siempre nos pide. Él no usa la fuerza. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios nos pide que hagamos algo imposible, Él nos da la fuerza para hacerlo. Este hombre no tenía fuerzas, ya estaba a punto de morir, ya estaba en sus últimos minutos de agonía. Es lo más probable por egeiro. Es lo más probable. Estaba a punto de morir, pero Dios le pidió que hiciera algo que no podía hacerlo. Científicamente no podía hacerlo, fisiológicamente no podía hacerlo. Pero cuando Dios te pide que hagas algo, Él te da las fuerzas. Dígale a su vecino, por último, termine de predicar conmigo. Si Dios te pide algo imposible, Él te va a dar las fuerzas para hacerlo. El paralítico pudo ponerse de pie porque no tuvo, escuche bien, no porque tuvo pensamientos positivos como allá afuera se enseña. Ay, tienes que tener pensamientos positivos y así te vas a sanar. No creamos a eso. Aquí no hay nada de pensamientos positivos. Allá afuera te hablan del pensamiento positivo, ¿no? Mira, el pensamiento positivo no te va a sanar. Te va a ayudar un poquito porque ayudas a tus defensas, pero no te va a sanar. Aquí no se levantó el paralítico no por pensamientos positivos, sino por la palabra poderosa de Dios, por la orden de Dios. Egeiro, levántate, la orden de Dios. Fue por Jesucristo porque dio esa orden. Dios dice, quiero que hagas esto y luego te va dando las fuerzas.
¿A cuántos Dios alguna vez le ha dicho en su vida, quiero que hagas esto? Mira, y siempre piensa en que va acompañado de que, y yo te doy las fuerzas. Haz esto, haz un cambio en esto, haz un cambio en el otro, ya relájate, deja de hacer esto, deja de hacerlo el otro, previene el estrés haciendo esto, previene la ansiedad, previene... Y mira, si Dios te está pidiendo eso, piensa también que Dios te dice, y yo te voy a dar las fuerzas, y yo lo voy a controlar todo, y yo te voy a dar lo que tú necesitas, y yo voy a hacer que te realices en la vida. Eso es lo que hace Dios, nos da calma, nos da tranquilidad, aún en medio de problemas duros y difíciles. Si se tiene fe, es increíble, nos da la emoción, etcétera, etcétera. El poder surge a raíz de que nosotros vamos dando un paso de fe, un paso de fe, un paso de fe. Me ha tocado aconsejar a personas que están pasando momentos bien duros y difíciles y le digo, ve un paso, ve al siguiente paso y luego el siguiente paso, hazlo poco a poco. Poco a poco, Dios hace milagros. Y no, escucha bien esto, Dios prefiere que hagamos paso a paso, pero que no lo hagamos de mala gana. Tenemos que hacerlo con fe, con convicción. El paralítico se parece mucho a nosotros en muchos sentidos a veces. Todos en algún momento experimentamos alguna clase de discapacidad o de parálisis. Preocupaciones, puede ser tu parálisis. Te paraliza, la preocupación paraliza, sí, paraliza tus partes cognitivas, paraliza tus decisiones, tu actuación. Muchos de nosotros nos parecemos a este paralítico, paraliza todas estas cosas. ¿Qué más? La duda nos paraliza, la depresión nos paraliza, el enojo nos paraliza, la envidia nos paraliza, el mal estilo de vida nos paraliza, pecados nos paraliza. Todo este tipo de cosas nos está paralizando. Ofensas que no hemos perdonado nos paraliza. Rencor, amarguras, resentimientos, todos estos son parálisis. Y esa es la aplicación para nosotros el día de hoy. Seguramente no tenemos una enfermedad terminal, pero tenemos otros tipos de enfermedades espirituales que traen parálisis a nuestra vida. Como resultado, no podemos vivir el presente. No podemos disfrutar el presente. ¿Por qué? Porque estamos estancados en el pasado. Muchos no pueden experimentar el gozo de la salvación por el estrés y la ansiedad y la depresión y porque están estancados en el pasado y no experimentan el gozo de la salvación en el presente. Vivamos un día a la vez, pensando siempre que Cristo está delante. Dejemos el pasado atrás y vivamos un día a la vez. Vivámoslo hoy como que si fuera el último día de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ser una calidad de persona. Si alguien me ofende, no le regreso la ofensa. Si alguien me trata mal, pues no lo voy a tratar de esa manera. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, eso es una parálisis en mi vida. Eso me va a llenar de amarguras, rencores, enojos. Si alguien me hace algo, tranquilos. Como dice en inglés, don't worry, be happy. No permita que el estrés dañe su vida. Es increíblemente, pero somos muy fáciles para enojarnos y somos muy fáciles para querer controlarlo todo. Pero eso le trae estrés, eso le trae ansiedad y por ende es una parálisis porque no deja avanzar su vida, no deja seguir. Y la parálisis es demasiado peligrosa. Todas estas cosas paralizan nuestra vida. Algo nos dijeron, malas experiencias paralizan la vida. Relaciones fracasadas paralizan la vida. Ofensas paralizan. Malos recuerdos paralizan la vida. Como resultado, no podemos vivir el presente porque nos quedamos anclados en el pasado. Hay muchas personas que están sufriendo en la vida y desean que ocurran cambios. América Latina, si tú estás sufriendo, padres, madres, hijos, jóvenes, niños que me escuchan, si están pasando momentos difíciles en la vida y desean que ocurra un cambio, que ocurra un milagro, a menos que des un paso de fe y le digas, Jesús, voy a confiar en ti, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga, haré algo al respecto.
tomaré cambios en mi vida, allí podría suceder un milagro. Pero si no hay cambios en nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestra forma de ser, si yo no hago cambios y no me aseguro que yo cambie en muchos aspectos de mi vida, entonces nada va a ocurrir. Ningún milagro va a pasar. La parálisis es muy peligrosa, la parálisis espiritual. El paralítico se puso de pie y anduvo, pero ¿qué hizo el paralítico? Demostró su fe. Y miremos en la pantalla, hay 3 cosas en las que demostró su fe. En la pantalla tenemos 3. Quiero recordarles 3 cosas que hizo este paralítico. Y eso fue una forma, una manera en que demostró su fe. Número 1, admito, escuche bien esto, que necesito la ayuda de Dios. Ese es un paso de fe. Yo admito que necesito la ayuda de Dios. No necesito ayudarme a mí mismo, necesito la ayuda de Dios. Número 2, creo que Jesucristo me ayudará. Eso hizo el paralítico. En vez de tratarme de ayudarme a mí mismo, digo mejor, creo en ti, Dios. Avanzo en ti. Sé que me ayudarás. Por esta razón, Él se tomó el trabajo de venir a este planeta para entendernos y comprendernos y hacernos ver la necesidad de que solo Él puede ayudarnos. Es que nadie puede ayudarme. Solo Jesús. Tenemos que aferrarnos a Jesús. Todo lo demás son calmantes. Todo lo demás son cosas buenas, pero son secundarias. Es mi relación con Jesús. Y número 3, lo que ocurrió en el paralítico. Hago lo que Él me dice que yo haga. ¿Qué habría sucedido si Él no se hubiera levantado? No hubiera habido un milagro. ¿Qué sucede si nosotros no hacemos cambios? Es que no va a haber milagros.